Gedeón es uno de nuestros héroes. Fue un juez de Israel que Dios escogió para una misión muy concreta, muy especial. Fue encargado de liderar a un pequeño ejército, nuestra particular historia de 300 hombres, en una batalla contra un enemigo llamado Madián, los madianitas. Ese ejército de Israel, que era un ejército no profesional, reclutado entre la gente que vivía en la zona, ganó con una táctica muy peculiar, aun cuando era mucho más pequeño que el de todos sus enemigos. ¿Por qué? Pues porque Gedeón siguió las instrucciones que Dios le había dado y consiguió guiarle hacia la victoria. Pero encontramos esta historia en el Antiguo Testamento, lo hemos estado escuchando, ahora vamos a reflexionar juntos, en el libro de los jueces, en los capítulos del 6 al 8, y la situación del pueblo era desesperante, seguramente tan desesperante como la tuya. Debido a su constante desobediencia, Dios los había entregado a un pueblo enemigo, un pueblo además que relatan era muy cruel. Los madianitas eran tiranos, robaban, extorsionaban, violaban, arruinaban cosechas, mataban animales, le hacían la vida imposible. Nos dice en Jueces 6:6, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Dios envió un profeta que le recordó a Israel la razón por la cual pasaban por esa miseria, ¿no? La causa era la desobediencia, era el alejamiento del pueblo, de un pueblo que estaba llamado a proclamar un mensaje, a estar pendiente de su referencia, que era Dios, y estaba mirando hacia otro lado. También el ángel del Señor escogió, cuando fue a hablar con Gedeón, lo encontró desgranando el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas, para así evitar pues uno de los numerosos robos, de las extorsiones de estos invasores. Y aun frente a esa actitud de miedo por parte de Gedeón, el ángel lo saludó, como siempre saluda el ángel que aparece, siempre que viene de parte del Señor, siempre tranquilizándolo, llamando tranquilo, no vengo a asustarte, diciéndole guerrero valiente, recordándole que el Señor estaba con él. Gedeón comenzó a quejarse de la situación que vivían y el ángel le contestó: ve con la fuerza que tienes, ve con la fuerza que tienes, ve con lo que tienes. No le estaba pidiendo que sacara lo que no tenía. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián, porque yo soy quien te envía. Está en Jueces capítulo 6, 14. Bueno, a partir de aquí podemos seguir desgranando y seguramente vamos a poder transitar por numerosos recovecos y vamos a, seguro, acércate un poquito, Orángel, vamos a transitar por diferentes reflexiones y puntos que nos van a dar un marco ideal para irnos de esta iglesia en casa cargados, llenos de energía, como esa energía que tuvo Gedeón. Ya veis lo bien rodeado que estoy, con Esther, que la tenemos a 50.000 kilómetros de aquí, pero está con nosotros, más cerca de lo que pensáis, y también con Orángel y con Raúl, y enseguida esperamos contar con la presencia del propio predicador, con Manuel, con el pastor, para darle, para redondear y poner la guinda a este programa que yo estoy disfrutándolo desde que empezó hace ya 2 horas y pico, así que daros la bienvenida si os acabáis de conectar, tenéis el chat de YouTube, estamos en directo, pero recordad, esto luego se queda grabado, se queda colgado, tenéis no solo este, sino todos los programas anteriores. Suscribíos al canal de Home Media Murcia si queréis estar al tanto para no perder lo que vayamos incorporando al canal, y vamos ya directo a esta historia. ¿Y qué os ha provocado? ¿Por dónde queréis meterle mano? Por ejemplo, Raúl. Bueno, el pastor ha señalado en el versículo 14, del capítulo 6, dice: el Señor los miró. Lo primero por donde yo quería entrar era por esa comunicación no verbal, ¿no? Es decir, ¿cuánto se dice con una mirada? O ¿cuánto se dice? Es decir, oralmente puedes estar diciendo una cosa y con la mirada está dando a entender todo lo contrario, ¿no? Y me encanta ese contacto, ese contacto visual de llamado, ¿no? Y de cómo Dios,
tenemos nosotros también que interpretar o imaginar, ¿no?, cómo Dios nos mira en muchas situaciones, ¿no? Y qué nos quiere decir con ese mensaje. Muchas cosas se dicen no verbalmente, sino con los gestos, ¿no? Vale, entonces, primero, todo el lenguaje no verbal, pero Esther, ¿por dónde atajas y por dónde atacas? Pues yo creo que empezaría a lo mejor por un asunto que es importante. Lo aludía al principio del sermón y es una de las reflexiones que yo suelo hacerme también con respecto a esto. Cuando hablamos de las batallas y de las pruebas, que sin duda todos tenemos, también nos lo comentó el pastor Manuel, tendemos a la comparativa. Tendemos a comparar. Mira, este que peca tanto y le va súper bien. Este que aparentemente peca menos y le va fatal, etcétera, etcétera. Estamos siempre en la continua comparación, que evidentemente es un grave error, porque como estamos en el mundo caído, ya sabemos que pecadores somos todos. Entonces, partiendo de ahí, no hay nadie que peque más ni menos, cada uno peca lo que peca. Y pecado siempre es separación de Dios, y ahí estamos todos a la misma distancia, que tendemos a calcular y a establecer ahí jerarquías de santidad, y eso es un error. Entonces, claro, como solemos relacionar nivel de cercanía a Dios, comillas, el que pensamos nosotros, con nivel de bendiciones a recibir, ahí tenemos un lío montado estupendo que nos lleva a una enorme confusión. Entonces, claro, es bueno primero que nos planteemos esto. Fíjate, qué mal le va a los impíos. Y mira a nosotros, qué mal lo estamos pasando, ¿eh? Espera, frena, tranquilo. Cada uno de nosotros tiene su batalla. Cuando dice ve con esta tu fuerza, está hablando en singular, ¿verdad? Y de tú. Es decir, tú preocúpate de lo tuyo, preocúpate de tus tentaciones, preocúpate de tu nivel de pecado, preocúpate de lo tuyo. Y encárgate tú, de arreglarte con Dios. Es un asunto tuyo y de Dios. Y no te compares con los demás, porque cada uno tiene sus guerras, cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus fuerzas. Y de lo que te tienes que encargar es de tener tú la tuya, tu fuerza, preparada, y en disposición de poder cumplir con tu batalla. Pero yo no puedo ganar las batallas de otros, nadie puede ganar mis batallas. Y el asunto y el problema que tengo con Dios es mío, es personal, es individual. Yo creo que yo empezaría por ahí. Vale, entonces, ¿qué tipo de guerra a lo que está apuntando Esther? Pero además, déjate de palabrería, como dice Raúl, el lenguaje no verbal, que no nos engaña menos, no te escapes con discursos. No verbal. Orángel. Implica algo muy importante, ¿no? Primero, dos cosas. Uno, la situación en la que estaba el pueblo era una situación terrible, pero hay que hacer énfasis en algo. Dijiste, Dios los entregó. Y yo siempre he pensado que cuando estamos en unas malas situaciones, no es que Dios, porque mucha gente dice, Dios, ¿por qué me has puesto esta prueba? O porque es que inevitablemente estamos en un terreno bélico. Estamos en un terreno bélico. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que puede pasar estando con Dios y no estando con Dios? Es que cuando tú estás separado de Dios, estás expuesto. Estás expuesto a ese terreno bélico. El pueblo de Israel en ese momento estaba expuesto a ese terreno bélico porque se alejó de Dios. Estaba alejado de Dios. No es que Dios le mandó se me va el nombre. Madianitas. A los madianitas. No. Es que ellos están allí, están en esa tierra. ¿Lo ves? Entonces, ahora, lo increíble de toda esta historia es que hay un plan B, un plan C, un plan D, un plan D, Z, y todos los planes son de Dios. O sea, Dios tiene un plan para cuando este pueblo esté cerca de mí, poder estar con ellos, o sea, que resulte de esa protección. Ahora, ve la sabiduría que hay aquí, que no es un plan que está prediseñado, no, es que Dios detalla la situación. Por eso cuando dice ese lenguaje no verbal de mirar, realmente es un estudio de esa persona. Dios lo miró, lo observó, determinó sus fortalezas, determinó sus debilidades, determinó qué puedo hacer con él y cómo esta persona va a trabajar. ¿Lo ves? Y esto es interesante entenderlo porque cuando tú crees que estás en una prueba y Dios te pone en esa prueba, es que ya Dios te miró. Es que ya Dios vio cuáles son tus limitaciones, ya Dios sabe cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Ya Dios te miró. ¿Entiendes? O sea, tú estás en una prueba en la que ya se permitió que estuvieses porque Dios ya te miró. Entonces, y eso es importante entenderlo porque te genera confianza. Te genera confianza. O sea, tú estás en una situación donde hay un Dios que tiene un plan de la B hasta la Z,
¿verdad? Y que sabe cuáles son tus armas. O sea, por eso es que Dios le dice, no te preocupes. No te preocupes. O sea, no te preocupes no porque yo lo voy a hacer. No, es que no te preocupes porque tú, ya yo sé lo que tienes y puedes. ¿Lo ves? Entonces, eso de que Dios me mira, sí, me mira y me conoce más de lo que yo me conozco. O sea, eso me parece increíble. Me da este sermón a mí me da esa palmada en la espalda como que, bueno, una semana más. vamos, que sí se puede. Vamos que sí se puede porque tú puedes. ¿Por qué? Porque estás con Dios. Y Dios sabe tus limitaciones, tus debilidades, sabe todo de ti. Y con eso te está mandando. Imagínate. Bueno, mira, antes de ayer, o sea, estamos a 23 de noviembre, el día 21, aprecia el titular este. Un mundo inseguro requiere preparación. Un mundo inseguro requiere preparación. Y es que resulta que el gobierno sueco está repartiendo a sus ciudadanos un manual en caso de guerra y de ataque nuclear. O sea que son varios millones de ejemplares donde en medio de la tensión que se vive ahora mismo, hay una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, Suecia ha decidido publicar y repartir un manual en que se les pide que a sus ciudadanos que almacenen alimentos, que almacenen agua ante un posible ataque por parte de Rusia, mientras pues siguen los rumores de esa, si estáis al tanto un poco, estáis las noticias, yo las pongo un poco de soslayo, ya casi me aburren un poco, pero hay ciertos temores de una tercera guerra mundial que empieza a sonar, no sé si pero esta semana. Bueno, ¿cómo preparamos, si decimos ser cristianos, nuestro manual para el conflicto? Aquí no, yo veladamente, aunque no lo ha nombrado Manuel, el pastor, yo creo que estaba un poco, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? ¿En qué deberíamos apoyar nuestra preparación para estar bien pertrechados ante ese conflicto? Yo creo que lo ha resumido muy bien en esos pasos que decía, ¿no? Porque él hablaba de centrarnos en el mensaje, en la palabra de Dios, fundamental, ¿no? Nuestro principal manual de instrucciones, tenerlo claro. Como decíamos antes, no apoyarnos en lo oído, sino en lo escrito. En el escrito está. Y luego hablaba del estilo de vida, hablaba también de la reforma de la vida familiar, de tratar de protegernos ante las ideologías que nos vienen también en los sistemas educativos de nuestros hijos, ¿no? Todo esto son pequeñas cosas que debemos ir regulando porque a veces estamos un poco despistados, el paso del tiempo, de las semanas, como que nos va despistando un poco en ese tema. Creo que hoy es un buen día para recapitular y empezar a ajustar estos tornillos que están un poco flojos, ¿no? Y decir, bueno, este es nuestro manual de instrucciones, vamos a empezar un poquito a ajustarlos bien por lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Y ahí construir nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza, el resto ya depende de Dios, bueno, evidentemente. Anclado en la palabra de Dios. Fundamental. Es que me encanta porque arrancó con el escrito, o sea, no hay otra respuesta, ya sabemos, nos vamos hoy de la iglesia en casa con nuestra primera respuesta ante todo. Escrito está, o sea, confiando en la autoridad de la Biblia. Eso me parece importante, porque fíjate que en la Primera Guerra Mundial, o incluso en la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados llevaban su Biblia, su pequeña Biblia, pero algunos se reían, ¿no? Los que no eran creyentes, como diciendo, ¿eso te va a salvar de las balas de los nazis? Por ejemplo, pero ¿sabes? Mira, Esther, ¿qué nos va a salvar de las balas del enemigo? Al hilo de lo que comenta Raúl, hay estos días circulando por ahí por internet una serie de reels de un tipo que va a los gimnasios a ridiculizar a los atletas que van a los gimnasios. Es un tío que hace entrenamiento de pesas, pero que no es muy grande. Es una persona con una apariencia, es decir, si vestido normal no parece el típico señor musculado ni súper fuerte, ¿no? Entonces él se disfraza de señor de la limpieza o de, bueno, pues gente que va por allí. Bueno, me dijeron que hay unos vídeos en YouTube que puedo aprender a hacer cosas. Entonces el tipo se va a lugares donde entrena, pues estos que van de, ¿sabes?, de musculosos y tal, ¿no? Entonces, como Juanfran. Como yo. Se te pasa por el señor de la limpieza. Entonces tú ves a estos cachimán enormes, ¿no?, que están ahí intentando levantar pesas con sus fajas, con ahí poniendo pesas y tal, y retándose unos a otros a ver quién levanta más. En realidad es todo pose, porque resulta que este hombre con ese aspecto que trae y haciéndose pasar por señor de la limpieza, empieza a ponerle discos a las pesas y ellos le dicen, ¿qué está haciendo usted? No, es que me dijeron, aquí levantáis algo, ¿no? Y tal.
y empieza a hacer ejercicios que los otros no pueden hacer. Por ejemplo, levantar eso 10 veces prácticamente sin despeinarse, ¿no? Y claro, todos se quedan como alucinados mirándole, ¿no? ¿A qué lo traigo a colación? Los que tienen apariencia de musculatura, en realidad tienen esa musculatura en base a los anabolizantes, los esteroides, los batidos de proteínas y todo lo que se toman, no en base al esfuerzo, no en base a levantar pesas muchas veces hasta que tu cuerpo genera el músculo necesario para que entonces puedas hacerlo, ¿no? Es a lo que voy. Nosotros queremos tener fuerza sin entrenarla. Nosotros queremos tener fuerza a veces con esteroides, con anabolizantes. Pero este señor que tengo aquí a mi lado, levantando esa tremenda roca, ha tenido que muscular primero, ha tenido que levantar piedras pequeñas y luego ha ido aumentando el tamaño de la piedra, ¿verdad? Hasta poder subir esta. A veces nos falta esto. Escrito está, sí, pero claro, el estilo de vida no son pequeños detalles, Raúl, son el día a día y la vida de todos los días. Es decir, ese pequeño detalle repetido muchas veces, ¿verdad? Son cosas importantes. Mi estilo de vida es algo continuo. El estudio de la Biblia es algo continuo, progresivo. Pero claro, yo lo que quiero es conocer las profecías sin haberlas estudiado. Y yo lo que quiero es tener fuerza sin haberme entrenado. Claro, y entonces ¿eso cómo se hace? Yo quiero que Dios me proteja, pero yo no me he acercado a Dios. Entonces, ¿qué pretendo hacer? Pues pretendo, como estos, levantar pesas en base a algo falso. Es fachada todo. Sí, es que hay que entender que la vida es extremadamente compleja. Entonces, como es extremadamente compleja, o sea, en todos sus aspectos, es necesario ver el manual a cada momento. No. O sea, es necesario ver el manual a cada momento, porque es que no puedes leer el manual un día, ¿verdad? Y decir, listo, ya entendí el sentido de la vida. Y ahora voy con todo. Esta es mi fuerza, ya. No lo veo así. Lo veo como que tenemos un manual, ¿verdad? Y que hay que constantemente consultar el manual porque en el día a día vas a tener X cantidad de situaciones que parecieran iguales, pero que siempre va a haber una variable que cambia. Y lo bueno es que en las variables que cambian, el manual ya tiene una respuesta. Por eso es que me encantó que Raúl arrancara con el escrito está, porque es que no encuentras otra situación o no encuentras una situación en la cual no haya respuesta en el manual. Vamos a darle la bienvenida a Manuel, al pastor, ya lo tenemos con nosotros, así que muchísimas gracias, bienvenido. Estamos en la iglesia en casa, estamos en la última parte, en la zona mixta, y darte las gracias primero. Estamos desgranando y sacando el saborcillo, ¿no? El pozo de lo que ha sido la reflexión en el sermón, así que de nuevo agradecerte que estés con nosotros este ratito. No queremos abusar mucho de ti, pero yo hay una cosa que me martillea y desde que te lo he oído, ¿no? Por lo menos a mí es lo que me está golpeando. Ve con lo que tienes. Yo me quedo con eso, por ir un poco ya, Manuel, yo quería decirte eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra fuerza? Que a veces creemos que tenemos fuerzas y a veces no las tenemos, ¿no? O decimos, si yo tuviera, si Dios me diera, si Dios me capacitara, es que Dios, sí, ponemos tantos y sí, que al final Dios me está diciendo, pero si te estoy diciendo que vayas con lo que tienes, ya me ocuparé yo, ¿no? Sí, yo creo que si leemos el capítulo 7, donde vemos la purga que hace Dios, ¿verdad? Cuando van aquellos, me parece que eran 32.000, y le dice, no, que se vayan 22.000, se quedan 10.000, y luego de esos 10.000, 300. Y el texto bíblico lo dice, para que el pueblo no se arrogue ellos la gloria, para que vean que efectivamente con 300 hombres, ¿dónde iban? O sea, era la intervención divina, era Dios el que iba a hacer el milagro, ¿no? Entonces, yo pienso que eso a nosotros nos puede pasar factura, que a veces creemos que nuestros planes, que nuestros proyectos, que nuestra visión, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestros, podemos decir, diplomas, vamos a pensar que eso es lo que nos va a dar la victoria, ni mucho menos. Que nos puede ayudar, efectivamente, pero la victoria la va a dar el Señor. Por eso es interesante ver en la Biblia como el Señor siempre va llamando a gente humilde, ¿no? Los apóstoles, gente pescadora, gente que decía, Señor, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues uno que no tiene nada o que no sabe nada, Dios puede hacer por ese muchísimo. A veces nosotros cuando sabemos mucho, parece que al Señor le cuesta más. Porque es que nosotros ya sabemos y decimos, no, esto no puede ser. Y esto Dios no lo puede decir así. Y esto, pues nuestro razonamiento ya, digamos, nuestro ego estaría tan pulido que a veces nos cuesta. Y no pensamos que Dios de una cosa simple puede hacer el milagro, si es que Él tiene todo el poder, ¿no? Entonces,
evidentemente eso es con lo que uno tiene. El Señor te va a usar con lo que tengas. Da igual, si Dios te llama, con lo que tengas. No mires otra cosa. Y evidentemente yo decía, porque lo que vemos en Gedeón es una batalla física, ¿no? Nosotros tenemos una batalla espiritual, ¿eh? Tendremos también nuestras batallas físicas, pero es una batalla espiritual donde evidentemente nuestra fuerza radica en nuestro mensaje. Radica en el mensaje de la palabra de Dios. Qué importante compartir esto, porque muchas veces tenemos la sensación, o yo escucho a menudo, bueno, pero es que la gente de la Biblia lo tiene más fácil, ¿no? Es espectacular, pero si Dios me hablara como le habló a Gedeón, entonces yo sería capaz de hacer todos esos milagros. No lo sé. Raúl, Orángel, tenemos a Manuel, así que aprovechad porque no voy a dejar mucho más tiempo. No, pastor, este sermón, por lo menos a mí me da, lo dije hace un momento, esa palmada ¿sabes esa palmada que tú necesitas de sábado a sábado? ¿Sabes? Entonces, esa palmada en la espalda que dice, listo, es que Dios te mira, Dios te conoce. Y es ese llamado a creer en Dios porque Dios creó en ti primero. O sea, Dios cree en ti. Entonces, hoy me voy lleno, ¿sabes? Me voy con esa, una buena actitud, una buena de Dios está conmigo, ¿ves? Yo acepto que Dios esté conmigo y ese Dios me conoce. No es solamente que me protege, sino que está conmigo en la situación terrible, ¿verdad? Con lo que Él me ha dado. Entonces, y ese llamado puede ser, como dice Esther, a que Dios te entrega o Dios te da lo que tú necesitas, ¿verdad? Pero tú tienes que alimentarlo también. Y en ese tema estamos hablando de la parte espiritual. Tú te puedes sentir en algún momento, oye, muy cercano a Dios, pero tienes que constantemente alimentar esa relación. Y lo otro, bueno, contar una anécdota que te escuché hablar. Cuando Loli y yo quisimos tener el primer bebé, los dos somos médicos. Y bueno, teníamos un problema para el tema de fertilidad y todo estaba muy bien y toda la cuestión y empezamos todo el proceso. Y nosotros, ¿sabes? Esa confianza de, sí, Dios nos va a ayudar. Y en más de una oración estaba allí también el Dios nos va a ayudar. Pero todavía estaba esa, yo lo llamo arrogancia, ¿no? Del médico de, ya va, pero es que todo lo tenemos bajo control. Ya sabemos que eres médico, lo has dicho ya 3 veces. Sí, pero es que es para que entiendan lo arrogante que puede ser. ¿Sí? Ya lo sé. Entonces, era así como que todo lo tenemos bajo control, todo lo tenemos bajo control. Si no se hace esto, se hace esto, se hace esto, se hace esto, se hace eso. Que a pesar de que orábamos, a pesar de que pensamos que Dios nos iba a ayudar, nosotros éramos los que estábamos solucionando. ¿Sí? Por el conocimiento que teníamos, porque teníamos un especialista en fertilidad a nuestro lado, que aprovecho y saludo por aquí al pastor Leo Acosta, decano en la Universidad Adventista de Venezuela, y teníamos a ese tremendo hombre al lado que sabe mejor que el bacalao. El hombre sabe muchísimo. El caso es que nuestra fe realmente no estaba puesta en Dios. Y pasamos de una etapa a otra y no. Y me acordé de esta historia. Y yo le dije a Loli, Dios no comparte su gloria. Así, eso fue lo que dije, Dios no comparte su gloria. Y verdaderamente nosotros no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en lo que estamos haciendo, en los tratamientos, en la cosa, toda la cuestión. Y ya llevamos más de un año en esto y ese mes decidimos, vamos a confiar. Habíamos planteado una cirugía y dijimos, no, vamos a dejarla 1 o 2 meses más, pero vamos a confiar en Dios. Y ya Él nos dio los elementos, ya sabe lo que queremos y verdaderamente vamos a confiar en Dios. No pasó un mes más, pastor. No pasó un mes más de la prueba positiva. O sea, ese ciclo menstrual no hicimos ningún tratamiento, no hicimos nada. Y yo sentí como, quizás, vamos a llamarlo que pudo haber sido casualidad, pero para mí fue una lección de vida el entender que es necesario confiar en ese Dios que primero confió en ti. O sea, y para poder decir, esta es la gloria. Pero es cuando Dios pone una prueba que es extremadamente difícil y dice, es que al final no vas a darte tú la honra
la honra me la vas a dar a mí, porque como tú vences un ejército con esa naturaleza con tan solo 300 personas. O sea, era una cosa... Evidentemente, y el texto bíblico lo deja bien claro. O sea, que la gloria para Dios, sin lugar a duda. Tú has puesto ejemplos no solo de Gedeón, que ha servido un poco de leitmotiv en el sermón, Manuel, sino has hecho referencia a Moisés, a Jeremías. Parece que hay un patrón común a todos, ¿no? Sí, evidentemente, yo creo que el ser humano se cuestiona muchas cosas, ¿verdad? Y hay cosas que no entendemos, otras que no queremos entender, pero por ejemplo la actitud de Jeremías es muy interesante, porque él dice, yo sé que eres justo, pero déjame que hable acerca de tu justicia, porque claro, o sea, es como, quiero creer, pero a veces no puedo, o las situaciones no me dejan creer como quisiera creer, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que no entendemos. Y evidentemente Dios, y lo vemos en las Escrituras, es muy difícil que dé respuestas concretas, ¿eh? O sea, vemos que trata de llevarlo a Jeremías o llevar, por ejemplo, a Gedeón hacia donde Dios quiere, a una experiencia de fe. Tú crees simplemente, cree. A Moisés, dile al pueblo que marche, pero Señor, pero si está el mar, dile que ande. O sea, que toque el agua, que se moje y luego verá. Entonces, a veces el Señor no te explica, no te preocupes, mira, yo te voy a abrir el mar, se te va a secar la tierra, vas a pasar tranquilo. No da explicaciones, y dice, anda. O sea, confía en mí. Entonces, necesitamos una experiencia de fe. Sí, ese voto de confianza. Claro, es que queremos salir de casa cuando hacemos la oración después del desayuno y queremos que al abrir la puerta haya pájaros, pájaros y flores, que se vayan cayendo los pétalos y una alfombra que salga de la puerta de nuestra casa hacia el lugar de trabajo. Raúl, bueno, creo que te estás mordiendo la lengua. Hay una idea que has lanzado casi al final ya, ¿no? Que dice que corremos el riesgo de que los planes nuestros estén antes que los proyectos o planes de Dios, ¿no? Uh-huh. Y pensando un poco en mi vida personal, a veces me cuesta identificar cuál es lo que Dios quiere o el llamado de Dios, o si realmente eso es un proyecto o un plan que yo tengo que parte de mí y que no me ha llamado Dios en ningún momento, ¿no? O dicho de otra manera, ¿estoy realmente luchando una batalla que realmente Dios me ha puesto enfrente o una batalla que realmente no me corresponde? Uh-huh. ¿Cómo podríamos identificar o qué herramientas podemos utilizar para identificar una cosa de la otra? Sí, evidentemente la sensibilidad espiritual es algo que debemos de trabajar. Muchas personas a mí me preguntan, ¿no? Y yo a veces, yo soy humano también, o sea, y no lo sé todo. Aunque ustedes no lo crean. Aunque no lo crean, exactamente, aunque no lo crean, pero sí, también. A veces uno dice, estoy orando y parece como no veo la respuesta, si por aquí este proyecto, por allá, o el Señor me está diciendo, ¿no? Pero yo creo que muy pocas veces, lo comentaba en un sermón, nos paramos a escuchar a Dios. O sea, tú oras, pero luego te vas a tu trabajo, te vas a tus cosas. No, párate. Deja que Dios te hable. O sea, trata de tener una interacción, una experiencia realmente religiosa. Yo creo que eso nos puede ayudar. No te voy a decir que te va a dar siempre todas las respuestas, así las va a ver. Yo no soy Dios. Pero sí que es cierto que el Señor, a través de nuestras experiencias, nos ayuda a confiar, incluso cuando nos equivoquemos. Porque evidentemente la experiencia de Jacob, Dios le hubiese gustado hacerlo de otra manera. No a través del engaño, a través de la usurpación, ¿verdad? La promesa estaba. Pero fíjate cómo es Dios, que finalmente lo lleva por una experiencia que le va a ser favorable, aunque no le gusta, y a nosotros muchas veces no nos gusta, le va a ser favorable para finalmente llevarlo donde Dios quiere llevarlo, porque finalmente te va a llevar. ¿Cuánto se tarda en llegar de Egipto a Canaán? Dicen los expertos que en 11 días, algunos dicen 9, en fin, pero ponle 2 semanas. En 2 semanas podrían estar en Canaán, porque hay 40 años. Pues hay experiencias que tenemos que vivir porque somos cabezones y hay muchas cosas que no hemos cambiado y que necesitamos cambiarlas, y hay muchas cosas que tenemos que aprender, evidentemente. Ronda final. Así que voy a empezar por Esther. O aportación, pregunta, tu análisis. Sí, algún comentario. Hola, pastor. Hola, bienvenido Esther. también. Gracias. Un placer.
Caramba. Es que estamos, claro, a veces no nos damos cuenta de que en las comparativas que hacemos, a veces somos muy injustos con nosotros mismos, ¿no? Y ya voy mucho más allá del por qué a los impíos les va bien y a los que no somos impíos nos va mal, ¿no? Claro, frena. Es que estamos en el mundo caído. Es que estamos, por ejemplo, ahora, vamos a tener esto en la actualidad, 2024. ¡Ah! ¿Hay alguien a quien le vaya bien, en realidad? ¿Hay alguien a quien le vaya bien? Si este mundo es un desastre. Si los niños nacen enfermos, si se muere la gente, si es un desastre. Estamos con guerras, rumores de guerras y desigualdades, hambres, horrible este mundo. Entonces, claro, me llevaba a una reflexión, ¿no? Mira, si te va bien, preocúpate. Eso quiere decir que Satanás está muy tranquilo. Porque en condiciones normales, antes hablábamos de que el pueblo de Israel tuvo problemas con Madián. ¿Por qué? Porque estaban pecando, porque se habían alejado de Dios y estaban haciendo lo que les daba la gana. Claro, pero es que hay mucha gente a la que le iba muy bien, Job, por ejemplo, y sin embargo Satanás dijo, sí, toma, toda la guerra posible y alguna más. Cuidado con esto. A veces nos daría la sensación de que lo que queremos, con esta fuerza que tenemos y con todo esto, es que nos vaya súper bien, salir a la calle, que haya los pajaritos, las mariposas y todo aquello. Pues no, me temo que la cosa va mal y va a ir mucho peor. Eso dice la Escritura. Lo cual quiere decir que a lo mejor el enfoque tiene que ser distinto. Preocúpate si te va muy bien, porque a lo mejor Satanás te está dejando tranquilo porque ya cumplió su parte contigo. Y entonces eso me lleva al enfoque. ¿Qué es lo que tendría que hacer o cómo me posiciono yo con respecto a esto? ¿Qué significa ve con esta tu fuerza? Yo aludía antes, pastor, al tema del entrenamiento, al tema de que, ¿verdad? Si no entrenas, no vas a tener la fuerza. La fuerza se entrena. Es imposible tener fuerza. Bueno, sí, puedes tener apariencia de fuerza tomando sustancias tóxicas, pero para tener realmente fuerza tienes que entrenar. Tienes que levantar primero un peso pequeño para luego llegar a un peso muy grande. Tienes que luchar batallas pequeñas para poder luego luchar batallas grandes y vencer. Y eso me lleva a pensar en esto, a poner en marcha esas herramientas que tú nos decías, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener fuerza? ¿Cuáles son mis fuerzas? Tenemos muchas fortalezas. Hay una parte que me toca a mí, hay otra parte que evidentemente es la parte de Dios, pero Él me dice que tengo que hacer algo. Tengo que entrenar esa conexión con la verdadera fuerza, porque de lo contrario, pues evidentemente la batalla no va a llegar a buen puerto. Así que habrá que seguir entrenando, habrá que seguir levantando pesitas cada día, pues para poder tener los músculos preparados cuando llegue la verdadera batalla. Y termino con esto. Y no hagamos comparativas con las batallas de los demás. Cada uno tenemos la nuestra. Cada uno tenemos batallas personales, íntimas, que tienen que ver con Dios y nosotros, pero también con el diablo y nosotros, ¿de acuerdo? Y con, efectivamente, nuestro papel en esa guerra cósmica en la que efectivamente estamos pues, llamados a batallar con la ganancia, por cierto, y con la batalla ganada ya, pero que la vamos a tener que seguir luchando. Así que poco a poco, ánimo, apoyémonos, luchemos, sigamos avanzando. Amén. Pastor, tú has hecho referencia, lo decía también Orángel y ahora Esther, estamos en un conflicto bélico, ¿no? Y aquí juegan el que está a favor nuestro y el que está en contra nuestro. Tú has hecho referencia en el sermón al diablo y al espíritu. Sí. Nosotros sabemos que enfrentamos el conflicto cósmico. Y es una batalla que surge en el cielo, no surge aquí. Y esa batalla se trasladó a la tierra. Y evidentemente, Esther daba algunas puntualizaciones. Nosotros estamos bajo el reino de Satanás. El príncipe de este mundo, dice Jesús, es Satanás. Y Jesús lo que trata de implementar son los principios del reino de Dios en el reino de Satanás. Por eso muchos que juegan con los principios de Satanás, pues evidentemente les va a ir muy bien. Pues Satanás los va a bendecir de alguna forma para que les vaya bien, para que veamos la prosperidad. Que la prosperidad no necesariamente, ni mucho menos algo negativo, la Biblia habla mucho. Abraham era un hombre muy próspero, Jacob era un hombre muy próspero. O sea que, de alguna forma vemos que la mano de Dios está ahí con sus hijos, con su pueblo, que los quiere bendecir y quiere que les vaya bien. Yo creo, Dios quiere que nos vaya bien, pero el que no quiere que nos vaya bien es Satanás. Y cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas como Dios quiere, pues evidente, como dice Esther, van a venir los problemas, van a venir las dificultades y los conflictos. Orángel. Yo veo esto como realmente desde la matiz de la fe. Y creo que el mensaje que Dios nos da aquí es un tema de solo creer. ¿Sabes? Cuando vemos la prueba y nos enfatizamos en la prueba, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han pasado por una situación terrible. Yo creo que sí, todos pasamos por una situación terrible. Pero cuando ya esa situación terrible es subsanada, ¿verdad?
empezamos a minorizarla. Es decir, decimos, oye, pero yo estaba preocupado por esto y era tan... ¿Sí? Quizás no era tan grave como yo pensaba, porque obviamente ya saliste de esa situación. Y entonces yo lo extrapolo a, imagínate por un momento que eres salvo, han pasado 500 años desde que estuviste en la tierra, ¿verdad? Ujú. Eres salvo. Ya pasaron 500 años de esa situación que viviste en la tierra. Y tú te das cuenta que la real prueba no era salir de las pruebas que estaban pasando en la tierra, sino que tu real prueba era formarte, ¿verdad? Crecer espiritualmente y tener una relación con Dios. Pero te das cuenta 500 años después. O sea, lo que quiero es que veamos cuál es el verdadero norte. ¿Cuál es el verdadero norte? Creer. Por eso que digo que esto es más de creer, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera prueba que tenemos en este mundo bélico? Que ¿cuánto tiempo vas a estar aquí tú, Manuel, aquí en esta tierra? ¿Cuánto tiempo te crees que te eche? No sé. No, llegas a los 89, 90. Yo quiero llegar a los 120. Bueno, entonces son Por lo 120 menos. años, pero estamos hablando, Si Cristo no viene. por lo más pequeño, ¿verdad? Pero estamos hablando de 120 años versus 500 para ese momento en que medites, ¿verdad? Porque estamos hablando de la eternidad y tú dices, ¿y qué serían 120? Entonces, realmente la prueba es lo que estás viviendo día a día. Eso es tu prueba. Tu prueba tiene que ir más allá de eso, y yo creo que la prueba, que esa fuerza que nos manda a superar la prueba es justamente a superar esta prueba espiritual. Jesús lo dice. En el mundo vais a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nuestra confianza tiene que estar en Dios, tiene que estar en Jesús, y evidentemente vengan las dificultades, las pruebas que vengan, nosotros sabemos que eso está vencido. Sí. Pero tenemos que confiar y tenemos que tener la fe. Entonces, tú pones el ejemplo de Moisés cuando las aguas, y yo me imaginaba cuando pequeño, que contaban la historia o la veías en Semana Santa, veías la película, tú te imaginabas la película, tú te imaginabas a él parado en la orilla, en una roca, ¿verdad? No se está mojando, y levanta la vara y se abre todo. Pero yo creo que cuando lo conocí luego en la iglesia adventista y empecé a leer la escritura y dije, epa, esto creo que fue más allá de eso. Y me imagino un Moisés que hasta el último momento, y aquí hay dos cosas que tomar en cuenta, que hasta el último momento, o sea, yo me imagino a Moisés llegándole el agua aquí a la barbilla y dice, Dios nos va. O sea, yo confío que va a pasar algo, y con el agua hasta aquí de repente, o sea, el nivel de confianza. Y dos, tienes un pueblo atrás. Yo no creo que todo el mundo se mojó. Yo creo es que todo el mundo vio la fe de Moisés. O sea, mucha gente vio la fe de Moisés. Entonces, eso te llama también a ser un partícipe o tener una responsabilidad con tu fe. Ujú. A tener una responsabilidad con tu fe, porque cuando tú llevas ese nivel de fe, otros están allí y tú le estás dando testimonio de esa fe a ellos. A ti te quiero ver yo mojándote. Sí, es que es rudo. Raúl. Quizás soy de los que ve. Tu último apunto. De los que ve cómo otros se mojan. Tú hubieras metido el tobillo y has dicho, venga, vamos, Vale, pero dale, venga nosotros. más allá, Moisés, más allá. Bueno, a mí me llama mucho la atención, como he dicho al principio, los recursos comunicativos que utiliza Dios, el principio en el lenguaje no verbal, ¿no? Ah. Cómo lo miro, eso lo destacaba al principio, pero es que también me llama muchísimo la atención cómo acaba el versículo, dice, no te envío yo. No te envío. O sea, le podía haber dicho, afirmado, oye, que te envío yo, que tranquilo, hombre, que no te preocupes, ¿no? Pero se lo pregunta, ¿no te envío yo? Y una pregunta siempre requiere de una respuesta. Y yo creo que a él lo que le llama es una reflexión personal, de decir, bueno, ¿en quién creo yo? Ujú. ¿En quién me está enviando? ¿Realmente creo que Dios me puede ayudar a cumplir este reto y este desafío? Yo voy a poner mi fuerza, pero Él va a completar lo que me falta, porque con mi fuerza sé que no es suficiente, ¿no? Entonces yo, llevado a nuestro ámbito personal, le invitaría a todo el mundo a hacerse esta precisa pregunta cuando tenga un desafío importante en su vida, ¿no? Ujú. No te envío yo, no te envía Dios realmente, tranquilo, porque Dios te va a dar lo que necesitas en el momento correcto. Podríamos seguir desgranando y sacando conclusiones y viendo cómo lo que para cada uno de nosotros significa batallar, estar al lado de Dios, descansar en Él, pero tenemos que concluir. Así que le voy a dejar a Manuel la última idea. Yo sí quiero aportar un poco, que también lo has dicho en el sermón, y ya pones tú la guinda a este pastel de esta mañana, Manuel, con algo que también no quería dejar pasar. Y es que tú has dicho, la victoria está garantizada. Es decir, podremos estar aquí enganchados en 1000 batallas, en 1000 y por aquí, por este flanco, por allá, tienes que atajarlo con 1000 estrategias, pero al final Dios dice, mira, si estás conmigo, la victoria está garantizada.
lo que tú quieras añadir, Manuel, y pones tú Bueno, la conclusión final. Simplemente, y por destacar algo más, en lo que es el imperativo de Dios, la orden de Dios, como decía en el sermón, tenemos que tener en cuenta que siempre va la promesa, ¿eh? Que es la pregunta, no te envío yo, o sea, te doy todas las garantías, o sea, vas a vencer. Entonces, Dios muchas veces nos va a dar órdenes, vamos a ver la palabra de Dios, cosas que incluso nos pueden resultar complicadas, pero si nosotros obedecemos, el Señor finalmente nos va a dar la victoria. Confianza. Pues con esa idea, yo creo que suficiente. Fijaos si hemos transitado a lo largo de este programa, y quiero darle las gracias a Julián. Julián, puedes asomarte, darte las gracias por todo tu trabajo. Oye, todo el estrés lo llevamos al pobre, con los micros, la imagen, los rótulos. Muchísimas gracias, porque eres nuestra... Ahí está. Hay que darle las gracias a toda la gente que colabora con nosotros y que no se les ve. Daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado y que habéis aguantado estas 3 horas, 3 horas y pico al lado nuestro, compartiendo, avanzando, disfrutando, sobre todo aprendiendo. Darte las gracias, Esther, Raúl, a ti, Orángel, doctor. Sí, soy médico. A Sara, y darle las gracias al A pastor, que vosotros. con su reflexión nos ha puesto el marco adecuado. Yo creo que es lo que te has dicho, Manuel. Aferrémonos a la promesa. La victoria está garantizada, somos vencedores y eres vencedor. Si pudiéramos quedarnos con esta idea, descansemos en el Señor y respiremos con Él, porque Él, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de que seguramente lo estás pasando mal, a pesar de que hay gente que nos ha puesto que quiere que oremos por Él, a pesar de todas esas circunstancias, Dios está contigo. Amén. Aférrate a Él, porque Él no te va a abandonar, y al final, porque esto es una carrera de fondo, no miremos solo lo que tenemos delante, sino marquémonos el objetivo de llegar a la meta. Lleguemos a la meta juntos, porque Dios está preparando el lugar maravilloso que tú tienes reservado. Así que nos volvemos a ver la semana que viene. Feliz sábado. Feliz sábado Feliz a todos. sábado. Thank you.